Vamos a hacer ahora los ejercicios obligatorios del bloque 10. Vamos a crear una base de datos, la vamos a llamar bloque 10. Así que abrimos el programa base y vamos a crear una nueva base de datos. Crear nueva base de datos. Siguiente. La vamos a guardar en nuestro disco duro. Bloque 10. Y vamos a empezar a crear las tablas que nos dice el ejercicio. Vamos a crear una tabla nueva para registrar la información de las fichas de clientes. La vamos a llamar clientes y estará compuesta por los siguientes campos. Vamos a definir todos estos campos y aquí tenemos los tipos correspondientes. Vamos a ver. Para crear la primera tabla, pues vamos a crear tabla en modo diseño. Y vamos a empezar a introducir los campos. Primer campo, código de cliente, es de tipo numérico, nombre cliente de tipo texto, dirección tipo texto, código postal tipo texto, población tipo texto. Población, además vemos que en propiedades tiene valor predeterminado Barcelona. Para hacer esto, pues en el campo que estamos introduciendo ahora vemos que abajo una de las propiedades del campo es valor predeterminado. Aquí escribimos el valor, en este caso Barcelona, y ya está. Seguimos. Después de población, teléfono, tipo texto también, fax tipo texto, descuento de tipo numérico, y además debe ser formato porcentual con 2 decimales. Esto debería poder hacerse de la siguiente manera. Descuento de tipo numérico, nos bajamos en las propiedades a ejemplo de formato, pinchamos en este botón y aquí pues deberíamos poder elegir formato, porcentaje, y vemos que ya me aparece con 2 decimales. Pinchamos en aceptar y ya está. Esto debería ser todo lo que debemos hacer. Veremos después que esto pues no funciona por un error, supongo que del programa base, pero no, lo cierto es que no funciona. Por el momento lo dejamos así. Y por último, zona ventas de tipo numérico y tiene que ser requerido. En propiedades tenemos la opción entrada requerida. Esto significa, si lo ponemos así, que no estarán permitidos los valores null, es decir, el usuario debe introducir siempre un dato en este campo. Bien, pues nos falta por definir la clave primaria, que va a ser el código del cliente. Guardamos, le ponemos como nombre clientes y podemos cerrar esta tabla pues a la siguiente. La siguiente tabla va a ser la tabla artículos y aquí tenemos los campos que hay que definir. Tabla en modo diseño con los campos código artículo, code artic de tipo numérico, descripción de tipo texto y PVP de tipo numérico con 2 decimales. Bueno, yo en realidad en vez de ponerle 2 decimales lo que haría sería ponerle de tipo moneda, que también tiene 2 decimales, puesto que es el precio de venta. Asignamos la clave primaria para esta tabla, guardamos, le damos el nombre, artículos, aceptar y cerramos la tabla. La siguiente tabla será pedidos y aquí tenemos los campos. Crear una tabla, modo diseño y vamos a introducir campos. Número de pedido. Número de pedido va a ser autonumérico. Bueno, normalmente venimos poniendo, cuando el campo es numérico, el tipo de campo número
pero resulta que este campo ha de ser autonumérico, es decir, eso significa que cuando estemos rellenando los datos, este campo se va a rellenar él solo, va a ir incrementándose este campo él solo. Para el tipo de campo número, en propiedades, pues no hay nada que me diga que puedo, no hay ninguna opción que me diga que puedo poner esto en modo automático. Sin embargo, si me voy al tipo de campo entero, pues vemos que aparece en propiedades de este campo valor automático y lo podemos poner así. De esta forma, pues el campo en un pedido irá asignándose automáticamente valores sin que el usuario tenga que hacer nada. El siguiente campo será código cliente de tipo numérico, código artículo de tipo numérico, unidades de tipo numérico y fecha pedido de tipo fecha. Ya está la clave primaria, guardamos la tabla. La tabla era pedidos. Pues guardamos la tabla pedidos. Aceptar, cerramos. Y ahora la tabla zonas. La tabla zonas que va a tener los campos zona de tipo numérico y descripción de tipo texto. Bueno, en zona, más adelante en el ejercicio, se habla de los valores norte, sur, este y oeste. Claro, norte, sur, este y oeste en principio son valores de tipo texto y por lo tanto zona, el campo zona no podría ser de tipo número, debería ser de tipo texto, pero en realidad podemos dejar zona como tipo número y en descripción detallar norte, sur, este y oeste. Aunque bueno, si lo habéis hecho como lo habéis descrito zona como tipo texto, pues tampoco pasa nada. Bueno, asignamos aquí la clave primaria, guardamos y podemos cerrar la tabla zonas. Bueno, antes de cerrar la tabla, si alguien ha definido el campo zona de tipo como tipo texto en vez de como tipo número, tiene que tener en cuenta que cualquier otra tabla en la que haya un campo que haga referencia a esta tabla, en concreto el campo zona, pues el tipo de ese campo deberá cambiarlo también de numérico a texto. Vale, pues cerramos aquí, seguimos. Vale, pues ya hemos terminado el primer ejercicio de los obligatorios, que consistía sencillamente en definir las tablas. El ejercicio 2 consiste en adquirir práctica en el uso de las hojas de datos. Vamos a abrir la tabla artículos y vamos a rellenar 6 o 7 registros. Pues vamos a la tabla artículos, hacemos doble clic, la abrimos y vamos a ir introduciendo datos. A ver. Bueno, a la hora de introducir datos tenemos una serie de aclaraciones, recomendaciones que debemos seguir. Por ejemplo, para los precios indique diversas cantidades entre 100 y 500. Esto será útil para algunos de los ejercicios posteriores. Y sugerencia, invéntese los datos pero utilice números consecutivos para el campo codeartic para facilitar más adelante la introducción de datos en pedidos. O sea que código artículo, pues es recomendable que sean números consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En descripción, pues podemos poner lo que queramos, por ejemplo, teléfono inalámbrico, le asignamos un precio, pues entre 100, bueno, no tiene que ser obligatoriamente entre 100 y 500, pero por ejemplo 300 euros. Y así con todos los elementos de esta tabla. Es cuestión de ir rellenando. Bueno, pues como veis ya he rellenado todos los códigos de artículos, todos los artículos. Ahora es cuestión de pues cerrar aquí
Bueno, como veis los números son consecutivos y he puesto pues prácticamente todos los precios entre 100 y 500. Cierro aquí y seguimos con el ejercicio. Abrir la tabla zonas y complementar 4 registros. Bueno, pues vamos a la tabla zonas, doble clic, y en este caso pues la tabla zona tiene los campos zona y descripción. Zona es en realidad código de zona, descripción es donde podemos poner pues norte, sur, este y oeste. 2 sur, el 3 este y el 4 oeste. Os repito que podéis haber declarado zona como tipo texto y haber escrito directamente aquí norte, sur, este y oeste, y el campo de descripción pues hubiera quedado un poco pues, decorativo, sin ningún uso. Pero bueno, de momento los hemos dejado aquí en este ejemplo pues de tipo numérico. Y recordaros también que si zona la habéis definido como de tipo texto, pues en la otra tabla en la que se hace referencia a zonas, y creo que es la que viene ahora, tendríamos que haberlo declarado también del mismo tipo. En concreto estoy hablando de la tabla clientes. Vamos a abrir la tabla clientes y vamos a complementarla al menos con 10 registros. Pues vamos a abrir clientes, doble clic, a ver si se abre aquí, y hay que rellenarla siguiendo estas indicaciones. No es preciso complementar todos los campos, pero necesariamente debe rellenar código cliente, nombre cliente, código postal, población, descuento y zona ventas. En el campo zona ventas utilice exclusivamente datos que haya insertado en el campo zona de la tabla zonas. Esto es lo que se estaba comentando hace un momento. En la tabla zonas es la que hemos dicho que podíamos definir también de tipo texto en vez de tipo numérico. En ese caso, si la definís de tipo texto, pues el campo zona ventas, que aquí está definido como numérico, pues deberíamos definirlo también como texto. Vale, varios clientes deben ser de Barcelona y Madrid, y sugerencia: invéntese los datos pero utilice números consecutivos para el campo código cliente para facilitar más adelante la introducción de datos pedidos. Bueno, pues nada, igual que en otras tablas, empezamos a introducir datos, nombre de cliente Pepe, y así con todos los datos. Dirección, pues su calle, código postal 03201, población Barcelona, como veis ya ha salido puesta Barcelona por defecto, aunque podría cambiarla por cualquier otra, no hay ningún problema. El teléfono 2396, fax, pues fax como es necesario no lo pongo. Descuento, bueno, aquí el descuento en principio yo podría poner por ejemplo el 10%, y al pulsar tabulador pues vemos que sale aquí el 10% con el símbolo del porcentaje y sus dos cifras decimales, que es como debe salir. Sin embargo, cuando termino de rellenar una línea, por ejemplo solamente le voy a ponerle la 1 y pulso intro, pues al pulsar intro y pasar a la línea siguiente, el descuento se pierde, se borra y se queda siempre en 0,00%. Esto realmente es un error que no debería ocurrir, es un fallo pues que parece ser que tiene el programa base. Así que, como puede ser que luego necesitemos utilizar estos datos, si queremos poder utilizarlos y trabajar con ellos, pues lo único que podemos hacer es redefinir, editando de nuevo la tabla clientes, y en el descuento pues lo vamos a definir como numérico, pero en el formato, en vez de ponerlo en formato porcentaje, lo vamos a poner con formato número estándar, con 2 decimales, para que al menos se parezca lo más posible a lo que nos piden. Lo guardamos, cerramos y volvemos a abrir clientes y continuamos pues introduciendo datos. En este caso el descuento va a ser un 10%, pues escribimos un 10 y ahí se queda el 10%. En fin, pues seguiríamos introduciendo datos y así con todos
los clientes que queramos introducir. Bueno, pues como veis ya he introducido los datos de varios clientes, código cliente, nombre cliente, dirección, código postal, etcétera. Bueno, después de introducir los datos, pues seguimos con el ejercicio y me va a pedir que haga varias operaciones sobre los datos de los clientes. Con la tabla de clientes practique los siguientes puntos. A ver la tabla de clientes, que se me ha ido otra vez. Redimensiona el tamaño de las columnas a las necesidades de su contenido. Por ejemplo, la columna código cliente pues se desperdicia mucho espacio. Podría estrechar esta columna de forma que puedo ver pues todos los datos, aunque vale, el título pues no se ve completo. Lo mismo con la zona de ventas, también podríamos estrecharla un poquito. A ver, que lo he cogido, ha sido otra cosa. Lo mismo con descuento, con zona de ventas, y en fin, pues dependiendo de lo que de los datos que tengamos, pues podemos ensanchar o estrechar el ancho de las columnas según nos convenga. Después me pide que ordene todos sus registros en base a los datos de la columna nombre CLI. Bueno, pues aquí tenemos la columna nombre CLI, seleccionamos y vamos a ordenar por orden ascendente. Por ejemplo, al ordenar los datos de esta columna por orden ascendente, por orden alfabético, pues vemos que han cambiado, o sea, al cambiar de lugar, por ejemplo Andrés, que estaba en la posición 4, pasado a la 1, todos los datos que iban con Andrés han seguido a Andrés, ¿de acuerdo? Se mueve la fila completa, ¿de acuerdo? Cada vez que cambiamos la ordenación se mueve la fila completa. Se ve el efecto de la ordenación en las otras columnas y prueba en otras columnas. Pues bueno, la prueba va a ser volver a ordenarlos por el código. Ahí lo tenemos, Andrés se trae todos sus datos consigo. Bueno, seguimos. Que ella aplique un filtro cada vez capaz de mostrar solo clientes de la zona de ventas 1. Bueno, pues para mostrar los clientes de la zona de ventas 1 basta con ir a la columna zona de ventas y marcar un 1, que puede ser este, cualquier casilla que tenga el valor 1, y aplicamos el autofiltro. Al aplicar el autofiltro solamente se muestra los valores que coincidan con el que teníamos seleccionado, y por lo tanto solo se muestran los clientes de la zona de ventas 1. Vale, pues si quitamos el filtro, en este caso quitamos el filtro y seguimos con el ejercicio, me pide mostrar solo clientes de la población de Barcelona. Pues igual, en la columna población me basta con marcar una celda en la que esté el valor Barcelona, aplicar el autofiltro y se mostrarán únicamente los clientes de Barcelona. Quito el filtro de nuevo. Por último me pide mostrar solo los clientes de Barcelona y con un descuento superior al 5%. Como aquí tengo que aplicar varias condiciones, pues en vez de con un autofiltro vamos a utilizar un filtro estándar. Filtro estándar, se me abre esta ventana en el que puedo codificar los campos que necesito. Empiezo por la población, que tiene que cumplir la condición de ser igual al valor Barcelona, y además hay lo de i, además no es cualquier cosa, es i porque lo selecciono aquí, y el nombre del campo, de otro campo que necesito, era el de descuento. El descuento en este caso ha de ser superior al 5%, o superior a 5. Pinchamos en aceptar y solo me deben quedar los clientes de Barcelona con un descuento superior a 5. Como veis, no hay ningún descuento igual o inferior a 5. Ahora quito de nuevo el filtro y seguimos con el ejercicio.
creo un nuevo registro con la particularidad de que el contenido del campo código cliente ya existe en otro de sus registros, server reacción del sistema. Es decir, vamos a repetir, a insertar un nuevo cliente, pero digamos que me equivoco y repito un código de cliente. Pues en principio yo puedo poner los valores que quiera, no va a haber problema, pero cuando termino de insertar los datos en esta fila y paso a la siguiente, pues me salta un error advirtiéndome de que tengo un dato repetido, tengo un código de cliente repetido y por lo tanto no me dejaría continuar. Tendría que cambiar el código del cliente, por ejemplo 12, y entonces sí que me dejaría ya continuar, ¿vale? Bueno, este cliente lo voy a eliminar porque realmente no vale. Y si no me equivoco, pues con esto hemos terminado los ejercicios obligatorios del bloque 10. Ahora lo que voy a hacer es guardar la base de datos porque la necesitaremos para los ejercicios obligatorios del bloque 11. Lo guardo y lo cierro.